Los periodistas. Hacía algunos meses, un bar de Valencia había saltado a la fama por una frase escrita en un pizarrón colocado en medio de frondosas plantas. No tenemos wifi, pero tenemos un vermut de Reus buenísimo. Esa había sido la respuesta del barman de nombre Benny a un cliente preguntando sobre la conexión a la red inalámbrica. Desde finales del siglo XIX, la zona de Reus había cobrado fama por la preparación del tradicional aperitivo, cuyos orígenes se remontan según algunos a China, otros a Grecia y algunos más a Italia ya en tiempos modernos. Hubo una época desde el fin del 17 hasta bien entrado el 18, cuando la frase Reus, París y Londres cobró fama por ser estos sitios donde se hacían las cotizaciones de los aguardientes. Reus producía una buena cantidad de ellos y su fama traspasó las fronteras. Luego aparecería el famoso vermut Izaguirre para competir con las marcas francesas e italianas. El primero fue concebido por los hermanos Antonio y Benedito Carpano en 1786 en Milán, donde usaron el moscatel como base y le agregaron hierbas aromáticas, especias, hojas de arbustos para conseguir un sabor favorecido por el paladar. Pero la mezcla no se hizo famosa como bebida hasta 1838 con la firma de Giuseppe y Luigi Cora. Por eso, al Noli Prat, sin duda el más complejo, es considerado el más antiguo del mundo. Su receta se ubica en 1813 y fue creado por Joseph Noli, de quien debe su nombre. Intervienen en él varios vinos blancos encabezados con alcohol y envejecido por casi 3 años con mostos españoles y griegos, jarabes y hierbas. El aventurero había sido presa de la costumbre de beber vermut desde los primeros viajes a la península ibérica. Entre los conocidos en aquellos años, al tiempo grandes amigos, existía esa costumbre y se firmaba con una frase: ¿quedamos para tomar el vermut? Con ello se dejaba abierta la cita para tomar un aperitivo, fuera o no vermut, acompañado de unas tapas. El resultado era favorecedor de incitar el hambre, de provocar las ganas de comer, pero fundamentalmente constituía un acto social de confianza, una especie de protocolo madrileño. En Madrid, como en otras ciudades de España y algunas italianas y francesas, siempre han existido tabernas, sitios especializados en la venta de vermut de acuerdo a las costumbres de cada país. Con los franceses también entraron al mercado los italianos con las marcas Cinzano y Martini en 1847. El Martini es a la fecha el vermut más bebido en el mundo y aportó su nombre a la creación de varios cócteles. Pero todos ellos no rechazan la influencia de las bebidas griegas, donde Hipócrates tuvo la ocurrencia de macerar vino con ajenjo y la hierba de la montaña Dicte, llamada díctamo, y cuya relación con los poderes curativos era reconocida desde el mundo antiguo. A Salahán le había causado interés la cita de la hierba, la díctamo, en la película de Harry Potter y el príncipe, cuando Severus Snape aconseja a Draco Malfoy usarla contra la maldición Sectum Sempra. Pues bien, recordó Salahán camino de la Dolores en la calle de Jesús. Hipócrates consiguió un vino empleado para curar y prevenir enfermedades, al cual le fueron añadiendo canela, miel, almendras, hierbas trituradas. Todo ello constituyó una de las recetas practicadas después por los monjes, médicos y alquimistas. Con el tiempo las recetas fueron decantándose, perfeccionando su composición y sabor. Los conocedores afirman la existencia de unas 80 sustancias diferentes en la fabricación de los vermuts más complejos. Aparecen así, además del ajenjo, el ruibarbo, raíz de lirio, quinina, genciana, azúcar, clavo de Madagascar, flores de pensamientos, frambuesa, limón, árbol del cascarillo, etcétera. Pero hay otras versiones sobre el origen del vermut. Según los alemanes, la palabra tiene su nacimiento en Vermut, servía para definir el ajenjo mezclado en vino aromatizado. Algunos textos citan la receta 1700 años antes de Cristo, donde las hierbas y los licores de ajenjo eran usados por la civilización egipcia. El italiano Constantino Cesare de Notevoli publicó en 1549 una receta de vino con absenta,
cuyo fin era auxiliar en recetas terapéuticas y curativas. Giovan Antonio Soderini, en 1570, describía una bebida de los Balcanes llamada Polí, preparada en Bulgaria. Todo eso formó parte de la historia del vermut hasta hace un poco más de una década. Según había leído Salacaí mientras entraba a la Dolores y pedir el clásico vermut de grifo no embotellado, donde un trozo de hielo y una cascarita de naranja eran parte del ritual, las anchoas y los boquerones aparecieron, algunas aceitunas más fueron puestas en la barra mientras llegaban los amigos. Ese día comerían en el Asia Gallery del Hotel Palace, el restaurante chino de moda. Un texto había sido publicado por investigadores de la Universidad de Pensilvania en 2004 informando de la localización de restos de vino de arroz mezclado con absenta y flores de crisantemo en una vasija de la dinastía Shang, unos 1250 años antes de Cristo. En la vasija aparecen leyendas sobre su uso con fines medicinales en la dieta del emperador y su familia. Asimismo, la cultura Atar-Bavedra registró el uso de una bebida similar en la India y expandida por la ruta de la seda hasta llegar a Grecia. Es de suponerse de dónde Hipócrates la utilizó 400 años antes de Cristo. El Imperio Romano se hizo de la receta y Plinio el Viejo, en el volumen 37 de su Historia Natural, da fe de la mezcla de 66 hierbas para crear un vino medicinal para quitar dolores de cabeza, de estómago y gases. Luego entraron los sacerdotes y los conventos. Ahí se conservaron y perfeccionaron las recetas del vermut, con énfasis en Alemania, donde luego del descubrimiento de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, los textos se divulgan al resto de Europa. Los amigos pagaron la ronda de vermut, caminaron por huertas y llegaron a Casa Alberto, otro sitio clásico para beber el vermut. En este caso pidieron el Izaguirre, el más famoso y antiguo del país, de Reus, por supuesto. Y fue ahí donde se enteraron de la convocatoria hecha unos días antes para volver al vermut, la bebida de moda, al mediodía a través del vermuteque, un recorrido por los establecimientos donde se privilegia su consumo acompañado de un guateque de tapas y pinchos. Pues eso, quedamos para el vermut. Los